Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en su sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y en este formato, ¿verdad? Ya no vamos a la pregunta del día, tenemos un montón de preguntas. Gracias y también quiero aprovechar, ¿verdad? Que si tú has enviado tu pregunta, entre poquito va a salir, danos tiempo, tenemos muchas preguntas afortunadamente, pero en esta ocasión invitamos a un grupo de pastores aquí de la zona centro de Veracruz, a donde, bueno, les vamos a preguntar a ellos. Quiero leer un texto aquí de Mateo capítulo 10, en el versículo 33, dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eh, Quiero comentarles brevemente, hace 30 años aproximadamente, imagínense, ya voy a hacer 33 años de pastor, yo salí de la universidad a los 21 años y casi cuando salimos, yo recuerdo que yo metí una solicitud y decía religión y ponía uno, evangélico, y ya por el solo hecho de poner evangélico, ya con eso ya era un punto para que tú no fueras considerado ese trabajo. Y después iba uno a pedir un permiso pues para un evento cristiano, y lo que salían, ¿verdad? Con muchos pretextos. En la escuela, en el trabajo, había bullying, había una situación tremenda, y los cristianos de veras se sufría, pero llegaba uno a la iglesia o a la oración, lloraba uno, se sentía uno tremendamente, salía uno lleno de pilas otra vez para el testificar. Pero hoy en día, creo que hoy ha cambiado eso. Hoy en día realmente ya no hay esa persecución, pero hoy vemos que el cristiano ya no es tan fuerte como en antaño. ¿Será que esas resistencias se hicieron fuerte al cristiano y que hoy en día muchos de los cristianos sean tímidos, sean de la secreta, no quieren el testificar y no quieren decir de que son cristianos por muchas razones? Y esa es la pregunta, ¿verdad?, de que le hacemos aquí a los pastores, ¿verdad? ¿A qué se debe que hoy en día, a pesar de que ya tenemos más garantías, más derechos, ya no hay tantos tabús, ya no hay tanto bullying para los cristianos en todas las áreas, en las escuelas, en el trabajo, en la calle, con los compañeros, con la familia, como había antes? Y a pesar de todo eso, hay muchos cristianos que están callados. ¿A qué se debe eso, Pastor Carlos? A mí me gustaría escuchar cuál es su punto de vista, Carlos. Amén. Amigos, pues una vez más, gracias por esta oportunidad, Pastor Freddy, de poder participar. Gracias a La, Dios. la escritura dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Desde el momento en que tú determinas seguir a Cristo, el paquete completo o el precio a pagar por seguir a Cristo siempre será persecución. La persecución puede ser física, en lugares en donde la intolerancia religiosa es brutal, pero en países como el nuestro, en sociedades como la nuestra, la persecución puede ser ideológica. La intolerancia puede Aunque sí hay ser, zonas allá en Chiapas donde todavía están tremendos. así es, y seguirá creciendo. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el precio de querer vivir piadosamente implica persecución. Amigos, no podemos engañarnos. Como cristianos padeceremos persecución, sea ideológica o sea física, como dice el pastor Freddy, en lugares como Chamula, en lugares en donde los usos y costumbres de los pueblos son tan rígidos que están por encima de las leyes de la Constitución, se padece persecución. Pero dice la Escritura que cuando tú determinas vivir para Él, vivir piadosamente, está implícita la persecución. Hay un versículo más que está en 1 Corintios capítulo 4, verso 12, y dice el apóstol Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. El segundo consejo es, si estamos padeciendo cierto bullying o persecución, pastores, iglesia amada que nos escucha, nosotros la hemos de soportar. ¿Qué es lo que nos permite soportar una persecución? Es la presencia del Espíritu en nuestra vida. De otra manera, renunciaríamos a seguir a Cristo. Y finalmente, bueno, dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte,
nos da una promesa maravillosa y él dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amigos, sería un engaño mentirles que ser cristiano todo el tiempo es bendición y victoria. Está implícita la persecución, la tribulación. Y hace rato comentábamos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. El apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. El apóstol dice que nada de esto nos podrá separar. La buena noticia es que aunque haya persecución en los diferentes esferas de nuestra sociedad, la promesa es que nada de esto nos puede separar del amor de Cristo si Cristo realmente está en ti. Así que el precio de vivir piadosamente es persecución ineludiblemente. Muy bien, pastor, gracias a Dios. Bueno, aquí le pasamos aquí el lugar al pastor Ángel Aburto para que él nos dé su punto de vista, el comentario y el consejo. Adelante, pastor Ángel. Primera de Juan capítulo 3, verso 2, dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso nos guardamos, etc. ¿Qué es lo que quiero yo decir con esto? Nuestra vida ya está escrita, Dios la tiene registrada, así lo dice el Salmo 139, desde el día que te tocó nacer hasta el día que te toca morir. A través del tiempo nosotros podemos decir, somos fieles al Señor y nos esforzamos. Sin embargo, de los apóstoles más renombrados como es el apóstol Pedro, él cayó en negación. Cayó en negación por causa de tristeza. Muchos caen en negación por causa de cansancio. ¿Qué quiero decir con esto? El apóstol Pedro, yo creo que fue un hombre demasiado valiente y que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Sin embargo, había algo que faltaba en su corazón y era la llenura del Espíritu Santo, el valor, el poder que él necesitaba para poderse sostener. Amigo y hermano que me estás escuchando, para que tú puedas sostenerte en tu decisión, tú necesitas del Espíritu de Dios, del poder de Dios que esté dentro de ti para que puedas soportar cualquier tentación, para que puedas soportar hasta el fin. Si tú no estás lleno del Espíritu de Dios, en cualquier momento de tu vida te vas a cansar. Cansarse no es pecado. Cansarse te puede llevar a una negación no voluntaria. El apóstol Pedro dijo, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo iré contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Qué pasó? El gallo cantó y el apóstol Pedro se acordó de las palabras que escuchó de Jesús y dice que lloró amargamente. Lo que quiero decirte es que si llegas a tener cansancio en tu larga trayectoria, te levantes, permanezcas, ten la entereza de que el que te llamó no se ha apartado de ti. Por mucho cansancio que tengas en la vida, el que te llamó es fiel para sostenerte. Aguanta, descansa y levántate y prosigue el camino. Eso es lo que yo puedo decir, porque cualquiera puede hablar de negar a Jesús, pero hay muchas maneras de negar a Jesús, hay muchas maneras. Y parte de eso es que a veces nosotros tenemos cierta presunción involuntaria porque tenemos un corazón genuino que queremos ser fieles al Señor, pero llega el momento en que vienen las pruebas, las luchas, el cansancio, promesas no cumplidas. Podemos ver en todos los personajes de la Biblia, muchos se cansaron. Abraham se cansó, Elías se cansó, Pedro se cansó y quisieron volver atrás. Lo importante aquí es que sepas que el que te llamó estará contigo y aunque pases pruebas, permanece para siempre, porque todavía no somos lo que Dios prometió que seamos, pero lo que Dios prometió que vamos a hacer, eso seremos si permanecemos hasta el fin. Muy bien, pastor, gracias, ¿verdad? Escuchamos aquí al pastor Ángel Aburto y me hizo recordar Hechos capítulo 8, cuando Esteban, el discípulo, fue apedreado y narra Pablo ahí, dice que su rostro que estaba iluminado porque estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hace falta.
la llenura, el poder del Espíritu Santo para que podamos testificar. Y no importa qué tipo de piedra puede ser una crítica, puede ser que te quitaron el trabajo, puede ser cualquier situación. Creo que con la unción del Padre, creo que tenemos para adelante. Bueno, y entonces aquí le dejamos el lugar también al otro ángel que se encuentra aquí. Estoy en medio de dos ángeles, así que Ángel, adelante, Ángel, adelante, Ángel, por Gracias, favor. hermano Freddy. Bueno, hablando de la persecución, del tema de la persecución, son cosas que a lo mejor no en todos los lugares ha cambiado. Por ejemplo, en Chiapas tenemos todavía pruebas de que los hermanos de aquellos lugares están teniendo persecución al grado de que los han matado por causa de la fe en Cristo. Actualmente, y quizás aquí en nuestra zona, una de las tipos de persecución podrían ser a lo mejor la crítica, pues el desprecio de la gente por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero de alguna manera podemos nosotros entender que en todo lugar y en cualquier parte del mundo el cristiano está sufriendo algún tipo de persecución. En Juan capítulo 16 y versículo 33 yo quiero compartir un texto que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algo que debemos entender nosotros como verdaderos cristianos, como verdaderas personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, es que el cristiano no está solo en esta tierra. Si bien el Señor nos ha mandado a realizar una misión, que es predicar el Evangelio, debemos entender, hermanos, que no estamos solos, que el respaldo de Dios está sobre nosotros, sobre nuestras vidas, ¿sí? Hay personas que ante lo mínimo de la persecución pues toman la decisión de volver atrás, le dan la espalda a Dios, pero por lo regular este tipo de personas se caracterizan por no haber tenido un encuentro personal con Cristo, por no haber entendido bien lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que toman esta decisión. Pero un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios que conoce lo que dice la Escritura, es una persona que va a mantenerse firme aún en medio de la persecución. Ahora, hablando de la promesa que deja nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión, es un texto que también me gusta muchísimo, porque Él envía a sus discípulos a predicar la palabra, pero no los envía solos, sino que les dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Es decir, les demuestra su respaldo. Es más, en el día de Pentecostés, ¿verdad?, cuando viene el Espíritu Santo, que era una promesa que el Señor Jesucristo les había dado a sus discípulos, ¿verdad? Vemos capítulos atrás de la Biblia en que antes de que Jesucristo ascendiera al cielo les da una promesa, que Él tenía que irse, pero que no los iba a dejar solos, es decir, no los iba a dejar desamparados, que Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces debemos entender algo, hermanos, que nos están viendo por el internet, que el cristiano debe de entender que no está solo. Debemos entender que el Señor está con nosotros, que su Espíritu Santo está respaldando la obra que el Señor nos ha mandado a hacer sobre esta tierra, ¿sí? Y me llama mucho la atención abordar el tema de la iglesia primitiva, porque pues en el tiempo pasado la iglesia sufrió mucha persecución. Y a mí me llama mucho la atención que a través de la historia podemos darnos cuenta que la misma persecución hacía que la iglesia guardara la santidad ante Dios, ¿sí? Entonces, si nos vamos y nos remontamos a la historia, nos damos cuenta que verdaderamente la historia confirma que la persecución guardaba la santidad dentro de la iglesia. Había algunos que pues escapaban y que se iban y no querían morir por la causa de Cristo. Bueno, eran personas que a lo mejor no eran convertidas, o muy seguramente no eran convertidas. Ahora, ¿por qué abordamos esto? Porque de alguna manera Dios permite en este tiempo la persecución, ¿verdad? O permite estas cosas con un propósito en nuestra vida, hermanos, ¿sí? Y ese propósito es para guardar la santidad en nuestros corazones, ¿sí? Pero debemos entender que no estamos solos, que el respaldo de Dios está sobre nuestra vida, y sobre esta línea tenemos nosotros que caminar. El apóstol Pedro menciona en la segunda epístola, capítulo 1, dos cosas importantes, que para nosotros los que hemos creído en Dios tenemos el poder de Dios y sus grandísimas y preciosas promesas, ¿sí? Muy bien, entonces pastor. el poder actuante de Dios es importante, de Dios en nuestras vidas, y sus preciosas promesas que son reales y verdaderas. Muy bien, pastor, pues gracias, ¿verdad?, por tu comentario y por tu explicación. Y ahora aquí le pasamos aquí el lugar al pastor Eloy, ¿verdad?, para que él concluya en este programa
¿verdad? Y nos dé su punto de vista y su explicación. Adelante, pastor, por favor. Gracias, pastor. Bueno, ya escuchamos aquí los comentarios bíblicos y reflexivos de los pastores acerca de la persecución. Yo quiero decir lo siguiente: para mí la persecución es normal en un cristiano. La persecución es normal. Como pastor, a veces les pregunto a algunos de mis hermanos en la congregación que me ha tocado pastorear ahorita y donde he estado pastoreando: ¿cómo estás, hermano? Bien, pastor. Y de pronto otra vez: ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Y a veces yo les digo: ¿Y cómo estás? Y luego se ponen a llorar, hay ¿no? sí, hay que preocuparse, porque si todo está bien, si todo está bien, si todo está bien, algo no está bien en realidad. Es normal la preocupación para el verdadero cristiano. Quiero leer un texto, Filipenses 1:29, uno de los textos que me ha impactado en mi vida, me ha motivado en mi vida. Y cada vez que me he enfrentado a diferentes persecuciones, porque ya mencionaron las diferentes persecuciones a las que se enfrenta el cristiano, este texto me da aliento y quiero compartirlo contigo. Filipenses 1:29 dice que por causa de Cristo no solo tenemos el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Así que la persecución es un privilegio para los cristianos. Y el pastor Carlos el pastor Ángel que está aquí a mi lado, mencionaba cómo en la antigüedad la persecución hacía que los verdaderos cristianos se guardaran para el Señor. Vivían en santidad a pesar de que eran perseguidos para matarlos. Así que, mis amados amigos, hermanos que me escuchan, es un privilegio sufrir por Él. No solamente es un privilegio creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. El problema es que no queremos sufrir, nos duele sufrir, pero el Evangelio hoy en día nos lo han presentado muy suave. Han abaratado el Evangelio con el afán de ganar adeptos. Hoy muchos pastores, muchas iglesias están enseñando un evangelio muy suave. Han abaratado la gracia de Dios, pero el evangelio realmente nos está llamando a morir. Ese es el evangelio. El evangelio llama a morir, ¿sí? Y para morir hay que sufrir. Pero si no morimos, Jesús mismo dijo que si no muere, el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo. Pero él dice: si muere, lleva mucho fruto. Así que hay una bendición. No solamente ayuda a guardar la santidad, como bien decía el pastor Ángel, tenemos el caso de Job, me encanta el libro de Job. Un hombre a quien Dios mismo consideraba íntegro, y lo era un hombre amado, reconocido en su medio donde él vivía, y Job conocía a Dios, pero lo conocía de manera no tan real, no tan profunda. Sin embargo, Job tenía temor de Dios. Pero si usted lee después de lo que le tocó vivir a Job, todo ese sufrimiento doloroso que vivió Job, en el capítulo 42, versículo 5, Job termina diciéndole a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento que Dios permitió para Job le sirvió para tener un encuentro más real, más verdadero de Dios. Charles Spurgeon, él decía: si el sufrimiento que tú estás viviendo en este momento te separa de Dios, es una maldición para ti. Pero si el sufrimiento, la persecución o el dolor que tú estás viviendo ahorita te acerca a Dios, es una bendición para ti. Así que el sufrimiento, la persecución, tenemos que tomarlo como algo normal para el verdadero cristiano. Dios nos ha dado el privilegio de creer en Cristo,
pero también nos ha dado el gran privilegio de sufrir por Cristo. Dios me los bendiga. Muy bien, pastor. Bueno, pues ya escuchamos a los pastores, nos dieron su óptica, su experiencia, y creo que vamos a tomar esa parte, ¿verdad? Para que tú recibas lo que Dios te habló. Bueno, pues ya terminamos aquí en este programa. Dios te bendiga muchísimo. Te invitamos a que envíes tus preguntas y que seas paciente, ¿verdad? Si no te contestamos inmediatamente, te vamos a contestar. Eso es una promesa, ¿verdad? Que te vamos a contestar. Gracias también por tus aportaciones, gracias por tus siembras, gracias a cada uno de los amados, ¿verdad? Que nos escuchan, que nos comparten, que nos bendicen al compartir esta información. Que el Padre te bendiga mucho y te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que te suscribas si no lo has hecho, que compartas, ¿verdad?, nuestra información y sé feliz. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Bendiciones y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.